Muy buenas noches, estimados beneficiarios. Antes de brindar nuestra charla informativa, déjanos presentar. Somos el grupo de estudiantes de Facultad de Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Educación Inicial. Somos de la asignatura Responsabilidad Social 6. Con el docente encargado, Garro Alaya Máximo, somos estudiantes de sexto ciclo. ¿De qué se trata nuestra charla informativa? Se va a tratar sobre la inclusión de niños y niñas adolescentes con capacidades diferentes en aulas de educación básica regular. Muchos de ustedes se preguntarán qué es inclusión. Muchos de ustedes sabrán ya la respuesta o la perspectiva o una opinión. Muchos de ustedes estarán vivenciándolo también, ya sea por un familiar, un hermano, un primo, un vecino, ¿no? Déjanos expandir tus conocimientos a través de esta charla. Por ejemplo, ¿qué es la inclusión? Nos dice que es un proceso de mejorar las habilidades, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentren en desventaja. ¿Debido a qué? Debido a su identidad. ¿Para qué? Para que puedan participar ante la sociedad. Sin embargo, no es lo mismo que igualdad. ¿Cuáles son las características de una inclusión en el aula? Por ejemplo, ¿cuál es el fin? ¿En qué se centra? ¿No? Se centra en las necesidades de los alumnos, ofreciéndose a todos las mismas oportunidades educativas, así como la ayuda para su desarrollo. También nos garantiza la participación de los alumnos cuando nosotros promovemos un ambiente de aprendizaje. ¿Cuál es la realidad donde se enfoca la inclusión en el aula? ¿Cuál es la realidad de la inclusión en el Perú? Ustedes y yo lo podemos observar, ¿no? Nos dice que la educación inclusiva es el sistema educativo peruano, significa el cambio de paradigma sobre la base de las concepciones de los derechos humanos, que permite superar el modelo de homogeneidad que durante décadas ha producido la exclusión de la población vulnerable por la condición social, cultural y étnica. Sin más que decir, estimados beneficiarios, le paso con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Emilia Albán Albornoz de la Universidad ULADESH Católica de Chimbote. Somos del curso de Responsabilidad Social sexto ciclo. Nuestro tema de hoy va a ser charla informativa e inclusión de niños y niñas y adolescentes con capacidades diferentes en aulas de la educación básica regular. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿De qué manera influye la escuela en los niños con capacidades diferentes? La inclusión social promueve el respeto a las diferencias, individualidades de cada niño y niña con discapacidad en aulas regulares y el derecho de participar en condiciones iguales sin importar raza, sexo, cultura o discapacidad, como respeto a la diversidad. ¿De qué manera se demuestra la inclusión de los niños con la discapacidad en el aula? ¿De qué manera? Fomentando los valores de convivencia y tolerancia en clase. Los niños con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje, interacción y crecimiento dentro del aula de clases. El entorno educativo es un espacio social para todos los niños que puedan desarrollar su carácter y aprendan a convivir entre ellos. Es por eso que nos preguntamos nosotros qué se hace en el aula y en la escuela para atender a los alumnos con discapacidad y generar la inclusión. ¿Qué consejos podemos dar en el aula? Uno de ellos es, nosotros tenemos que, como docentes, fomentar la inclusión dentro del aula, dando consejos como, por ejemplo, habla del tema con los niños, fomenta la interacción entre los niños, cuida tu lenguaje, di sí a la diversidad, metodologías dinámicas, deja que los niños tomen la batuta, propon juegos educativos, tutoriales grupales. Esos son uno de los consejos que nosotros como docentes tenemos que fomentar
a la inclusión dentro del aula. ¿Cómo se debe integrar a los alumnos con necesidades especiales en el aula y cuáles deben ser las condiciones para favorecer la ¿Cómo se debe integrar a los alumnos con necesidades especiales en el aula y cuáles deben ser las condiciones para favorecer la integración? Entre ellas nosotros tenemos que ofrecer oportunidades para realizar actividades diferentes a las establecidas en el programa escolar, propiciar que el alumno realice actividades de enriquecimiento, prestar atención a las necesidades psicológicas, sociales e intelectuales de los alumnos. ¿Y qué estrategias nosotros conocemos para la inclusión a los estudiantes con discapacidad? ¿Qué estrategias? Una de las estrategias de inclusión son la política y la legislación nacional, el diseño universal, la accesibilidad, modificaciones razonables, tecnología de asistencia, vida independiente, residencias con servicios de asistencia, lenguaje, la persona primero, entre ellos. Nosotros tenemos cómo nosotros podemos fomentar la inclusión en el aula. ¿Cómo nosotros podemos fomentarla? Una de ellas es trabajando para colaborar para que la educación sea inclusiva. Uno de ellos es fomentando el respeto por las diferencias, mejorar el ambiente saludable en el aula, cultivar la confianza en cada alumno, invitar a los estudiantes a participar en actividades sociales y culturales. También nos hacemos la pregunta, ¿qué papel debe desempeñar el docente con los alumnos con discapacidad? Nosotros como maestros, tiene que ser inclusivo para tener un aula inclusiva, pero no solo de palabra o teóricamente hablando, sino con acciones que involucren a sus educandos en el respeto, la sensibilización, la empatía, el aprendizaje y la enseñanza colaborativa, promoviendo un trabajo global e integrado. Muchísimas gracias